que acudan, pierdan el miedo y planifiquen. Estamos en un país de primer mundo. La planificación siempre sale más económica que no hacerlo. Muchas personas ubican templates, ubican modelos en internet, pero que carecen de cualquier cantidad de información necesaria, por más que usted crea que está plasmando todo en un papel. Cada palabra cuenta. No es que van a perder la propiedad si tienen que salir del país. Por ejemplo, el Estado le garantiza que sean dueños. Pero yo estoy seguro que si tenemos una planificación patrimonial adecuada, ese impacto emocional disminuye al 1000%, porque tal vez ya no tengo que vender un negocio en Tres Lochas porque me voy pasado mañana. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Migración Inteligente. Les habla Héctor Benítez, presidente de la firma Venme Legal. Nos dedicamos al derecho de migración en todos los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado de lujo, en lo personal un amigo, en lo profesional un gran colega, pero que se dedica a otra área del derecho con mucho énfasis, pero es un área que tiene una importancia, un impacto en la vida de los inmigrantes de una manera de primera línea, nada más y nada menos que el abogado Ángel Martínez. Ángel, bienvenido, hermano. Gracias, Héctor. Bueno, igual, ¿qué te puedo decir? Agradecerte el espacio y bueno, también muy honrado y orgulloso de lo que estás haciendo. Y bueno, El trabajo de el lo que orgullo estás es haciendo. mutuo, el orgullo es mutuo. Bueno, Sí, señor, es mutuo. bueno, vamos para adelante. Y por eso yo creo que estamos aquí sentados, porque yo creo que ahí hay un reconocimiento de responsabilidad en el trabajo. En lo personal, para que ustedes tengan una idea, me atrevo a decirlo con toda la tranquilidad del mundo, Ángel no solamente es un amigo, incluso lleva mi estate planning y me he sentido respaldado, me he sentido protegido, me he sentido muy bien guiado porque zapatero a su zapato. Cada persona tiene un área, un nicho de conocimiento que ha sabido explotar y Ángel es un maestro en todo lo que tiene que ver con la planificación patrimonial. Bueno, agradecido por tus generosas palabras, Héctor. Aquí No, estamos a la orden. y es así, Mm. Ángel. Ángel, fíjate bien, nosotros en el mundo de migración hemos venido observando una suerte de interacción, ¿ok? Con lo que viene siendo gran parte de la preocupación de la comunidad inmigrante en muchas áreas que tienen que ver sobre todo en qué pasa con el patrimonio que tengo en Estados Unidos, qué pasa mientras yo todavía no tengo un estatus migratorio consolidado y qué riesgo tiene mi patrimonio. Y por el otro lado, tengo tal vez personas que dependen de mí, mis hijos, nietos, etcétera, que están bajo mi cuidado en los Estados Unidos. No tenemos un estatus consolidado, pero que también de alguna u otra manera hay que resguardar o hay que proteger ante una posible detención, ante una posible salida o deportación del país. Y es realmente el tema en el que me gustaría profundizar, aprovechando tu conocimiento, tu sapiencia en esa área, porque no es fácil manejar ese tipo de temas, sobre todo porque ya este tipo de derechos que están interrelacionados no son netamente de derecho federal, sino ya de derechos estadales. Va a impactar mucho dependiendo de donde tú vivas. Si vives en Florida, si vives en Utah, si vives en Texas, si vives en California, cada uno va teniendo proyecciones y cuidados distintos que hay que saber, digamos, proteger, que hay que saber encauzar. Mm. Y yo me he conseguido, por ejemplo, empezando con una de las preguntas, me he conseguido con situaciones donde personas que han llegado siendo inmigrantes, tienen un asilo pendiente, de repente los llamaron a corte, pero ya tienen 2 viviendas que lograron comprar, tienen un mortgage y se preguntan, ¿qué hago ahora? O sea, ¿las puedo vender? ¿No las puedo vender? ¿Las alquilo? ¿Me tengo que ir? ¿Cómo manejamos esa situación desde el punto de vista patrimonial? Ok, Héctor, fíjate, a mí me gustaría empezar por un mensaje de tranquilidad Ujú. a toda la comunidad inmigrante que está acá en los Estados Unidos bajo esas circunstancias. Una que otra, tú de eso sabes más que yo, pero mucho más, pero ese tema, ¿no? A mí me gustaría empezar por la consideración de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos garantiza a todas las personas, todas, llámese ciudadanos, extranjeros, en el estado en que se encuentren, ¿no? La igualdad en la protección de sus derechos. Y uno de los derechos fundamentales aquí en los Estados Unidos es a la propiedad. Ujú. Llámese propiedad inmobiliaria, cuentas bancarias, porque hemos visto con mucha preocupación, mucha información que ha salido por allí. Entonces,
hay una cláusula que es el Equal Protection Clause, que tú la conoces Ujú. muy bien, que es la que le garantiza la igualdad en el tratamiento a todas las personas, no ciudadanos, a todas las personas, los estados, los 50 estados y en general el país como tal, como Unión Federal, pues tiene que garantizarle a las personas que habitan en este gran país o fuera del país sus activos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que simplemente las personas tienen garantizado su propiedad. No es que van a perder la propiedad si tienen que salir del país, por Ujú. ejemplo. El Estado le garantiza que sean dueños. ¿Va a haber unos efectos fiscales? Sí, es posible. Que haya efectos fiscales, por ejemplo, los impuestos sucesorales de una persona que no esté residenciada o domiciliada en los Estados Unidos se tratan diferente a una persona que está domiciliada acá. Mm. $60,000 de crédito fiscal o exención fiscal sucesoral para un extranjero que no haga vida aquí y 15 millones para un ciudadano. Mm. Entonces, bueno, eso es un aspecto fiscal a considerar, pero eso no te hace perder tu propiedad. Claro. Y hay instrumentos legales que permiten mantener la protección, la potestad de los hijos, por ejemplo, si hay familias que se tienen que ir, todo eso lo vamos a conversar. Claro, Mm, vamos a darte un ejemplo. Mira, tengo un cliente que está en una situación de un proceso de corte. ujú, El cliente tal vez entró con doble nacionalidad, aunque no entró con un ESTA, pero la persona entró con una visa E2, donde ya presuntivamente esa persona tiene una nacionalidad de otro país y además de que la tiene de otro país, está particularmente desde Portugal, de España, es decir, tienen 26 países de la Comunidad Europea donde pueden, entre comillas, reubicarse. Te estoy hablando del punto de vista migratorio. ujú. La expectativa de esa persona de lograr una aprobación de un beneficio migratorio en un proceso de corte es prácticamente nula, por lo menos no de asilo, ¿ok? Prácticamente nula. Las estadísticas reflejan apenas 7% de aprobación en términos normales. Imagínate tú, una persona que tenga esas características. El mejor consejo tal vez puede ser, mira, tienes que pedir una salida voluntaria. ¿Ok? Tiene la audiencia dentro de un mes y en el momento de la audiencia vamos a hacer la petición de una salida voluntaria. Cuando haces la petición de la salida voluntaria te dan de 60 días a 120 días si te la conceden para que te vayas. Estamos hablando 4 o 5 meses para que tú efectivamente te vayas. El reloj está contando. O me voy o termino con una orden de deportación. ¿Qué hago primero? ¿Dónde voy? ¿A quién le pregunto? ¿Qué tipo de documento en teoría tengo que dejar y a quién se lo dejo para poder ejecutar actos en mi nombre si ya yo no estoy acá? Excelente, porque hay muchas opciones. Puedes dejar un poder, un power of attorney de alguien de tu confianza, obviamente. Si no lo tienes, puedes ejecutar un trust o un contrato de fideicomiso, por Ujú. ejemplo, en que nombres al administrador de tus activos, alguien que esté domiciliado acá en los Estados Unidos, y no es inclusive indispensable que esté domiciliado en los Estados Unidos el administrador. Tú puedes administrar de España, tú Ujú. te vas, te mudas a España, obviamente ahí entra en el tema fiscal, ¿no? Porque el tema, vuelvo, insisto, digamos la mayor preocupación de una persona que tiene que irse de aquí es su domicilio fiscal, porque va a cambiar la jurisdicción fiscal a la cual va a estar sujeta. En el caso de España, es Hacienda Española, es bastante fuerte, Ujú. pero hay leyes como la ley Becan, que le permite a personas estar allí, pagar un impuesto lineal, todas esas cosas se pueden hacer. Pero lo primero que yo le aconsejaría a esa persona, primero tiene 5 a 7 meses que si lo dices tú, es así y eso es un buen tiempo Ujú. para planificar. O sea, bueno, un poder, en el caso si dejan niños menores, que nos ha pasado en la firma, que dejan niños ya no tan chiquitos, pero niños de jóvenes de 15, 16 años que quieren y los padres desean que culminen por lo menos, al menos su estudio de high school Ujú. y tienen familiares que están dispuestos a quedarse con el muchacho, se hacen documentos de guardianship que llaman, que les das la tutela legal para que puedan inscribirlo en los colegios, puedan seguir. Pues sí, ya es un tema de que a veces esos mismos guardianship tienen un tema de inmigración que hay que ver, ¿no? Pero todo eso se puede hacer. Pero a mí me gustaría que tú expliques precisamente en este aspecto, Mm, ¿por qué hacerlo con un abogado y por qué no utilizar los modelos que tal vez consigo gratuito en Internet? Porque mucha gente se pregunta eso. De hecho, en otro programa vamos a hablar sobre ya la incidencia de la famosa inteligencia artificial, etcétera, para la preparación de documentos. ¿Por qué no es debido utilizarlo?
Pero en este caso, ¿por qué un abogado? ¿Qué otras garantías brinda un Mm. abogado, además de la redacción del documento, para la intervención y la preparación de ese documento? Claro, no, lo primero es que nos precede la formación, como tú lo Ujú, acabas de decir. O sea, no es lo mismo hablar con alguien que no ha pasado por lo que no pasamos tú y yo, correcto. que tuvimos que estudiar todo lo que estudiamos y pasar por nuestros exámenes del bar y todo eso para certificarnos. Es la responsabilidad que uno asume. Ujú, ¿No? En nuestro caso, y yo creo que en todas las firmas que presentan este tipo de servicios, bueno, uno tiene costos de pago de seguros por el ejercicio de la profesión. Uno asume la responsabilidad y las consecuencias. La famosa palabra liability. ujú. O sea, uno se hace responsable de lo que hace. Si tú contratas a alguien que está por allí y te hace un template y te lo llena, y bueno, a ti te debe pasar cada rato, porque a mí, nuestros clientes, Sí, siempre, porque están interconectadas nuestras especialidades, siempre nos vienen y dicen, ah, pero es que el asilo me lo hizo una persona, ya no sé dónde está. Bueno, ujú, llama a Héctor, pues, porque a ver cómo te consigue lo que hicieron, o sea, porque claro. eso pasa mucho. Entonces, la razón es sencilla porque asumimos la responsabilidad de lo que hacemos. Y eso es una garantía para Y el porque cliente. tengo, yo siento también que hay un tercero, en este caso, que goza de credibilidad y de poder jurídico también para poder respaldar lo que de alguna manera está pasando. Y les pongo un ejemplo. Supongamos en una situación de trust, ¿ok? Yo Mm. dejo un will, etcétera. Él no solamente está siendo mi abogado, él está siendo también ante la eventualidad, Dios me cuide, me ampare, me proteja, pero que yo no lo sé, yo de repente llego a fallecer y ese trust no aparece por ningún lado, hay una persona que tiene un respaldo del documento, que sabe las características del documento, que sabe todo lo que pasó en él y que goza de un otorgamiento, de un reconocimiento por parte del Estado para decir, no, si hay un trust y ese trust contiene estos elementos y yo tengo una copia de ese trust. Esa persona, ese abogado puede y normalmente, si tienes algún tipo de proceso legal, recibe también notificaciones en paralelo a la que tú estás recibiendo para que tú no pierdas actos o procesos de suma importancia que otra persona que no es abogado no lo va a poder recibir. Entonces, el que esté de por medio la figura de un abogado, hasta por estos elementos que parecieran ser simples, pero tienen un impacto tremendo, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de la redacción, viene el otro punto. Porque la gente dice, no, eso lo que yo consiga en Internet, ajá, ¿y cómo conjugas tú lo que tú consigas en Internet sobre lo que exige Florida, lo que exige California, lo que exige Utah, lo que exige las Carolinas, lo que exige Georgia, desde el punto de vista de derecho, para que eso surta el efecto que tú estás buscando? ¿Mm? Así es, mira, totalmente de acuerdo. Somos auxiliares de justicia. De hecho, Sí, sí. cuando los abogados que estamos colegiados en cualquier el bar de la Florida, cualquier otro estado, nos convertimos en auxiliares, cuando tú prestaste el Sí, señor. juramento, auxiliares de justicia. Sí, O sea, y señor. por eso tenemos que entrar con candor, que llama aquí, Con con honestidad. honestidad. Entonces, la otra persona simplemente no puede. O sea, tú pagas unos emolumentos que no te garantizan eso, ¿no? Entonces Ujú. eso es muy importante. Definitivamente, Héctor, no todo está donde se busca. Por el tema también es cómo se busca. Ese tema de la inteligencia artificial, la cual respeto mucho y que le he metido un poco también, porque todos le hemos tenido que Claro. educarnos en el tema, es el famoso prompting ese, porque a ti te debe pasar a diario que te llegan clientes, bueno, porque a mí me dijo, El doctor ChatGPT. el doctor ChatGPT me Ujú, dijo esto, sí, pero ¿qué le preguntaste al doctor ChatGPT para que llegara a esa conclusión? ujú. Porque ahí es donde está todo. Y eso es lo que sabemos nosotros. Bueno, hermano, pasa por años preparándote. Y no solamente los años que estuvimos aquí en Law School y en la universidad, sino los que tenemos que estar vigentes porque todas las leyes, aquí en este país de las leyes, Es aquí correcto. leyes, 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 Leye, leyes, leye, leyes. leye en todo. Igual, en el caso tuyo, me imagino, ahorita se te está volviendo loco con todo lo que está pasando, pero en mi caso igual, porque el IRS siempre publica temas fiscales que Ujú. impactan el tema de los trusts y de los testamentos y de todo lo que tiene que ver con estructura, las LLC, las corporaciones, que tienen que ver con los estados, todo eso. ¿Qué le dirías a la gente en principio de cómo, te reitero, cómo abordarlo? Ese paso a paso. Tengo la Ujú. preocupación,
¿cuál es el primer paso que debo dar? ¿Dónde voy? Ok, lo primero buscar la Mm, asesoría profesional. Bueno, ok, está este riesgo o está esta posibilidad, porque ya no es un riesgo, una posibilidad que está latente ahí, que a lo mejor tenga que irme del país. Y ya construí, volviendo a tu ejemplo, tengo 2 casas, no pasa siempre, Héctor. No solamente 2 casas, negocios ujú, prósperos. ujú. Pero aquí la mayoría, entonces mi consejo es, pues la mayoría de las personas dicen, bueno, tengo que cerrar la compañía. No, ya va, espérate. O sea, ve entrenando a alguien. Pues nos ha pasado y ha sido exitoso. Ujú. Entrena a alguien, hay un familiar que sí puede permanecer, alguien, un socio, ¿no? Pero entonces haz unos estatutos. La mayoría de las compañías, las LLC, No tienes corporaciones, estatuto. no tienen. Tienen algo que llaman artículo de incorporación, que es una hojita, y basta. No, pongan sus estatutos. Usted puede vivir donde quiera, en España, en Italia, y usted puede ser socio y puede tener el peso de la administración de su Mm. compañía estando donde usted esté. ¿No? Entonces, todo eso organiza legalmente todo de manera tal de que si tienes que ir, el negocio puede funcionar. Este es el país más capitalista del mundo, que llama que la gente venga e invierta, hay normas de seguridad jurídica, entonces, para que la gente lo haga. Entonces, lo que hay es que planificarlo. Ten unos buenos estatutos, Ujú. conecta tus estatutos a tu realidad fiscal, si vas a ejecutar un trust acá en Estados Unidos o trust afuera, o sea, depende para dónde te vayas, para que tú garantices que a la hora de que estés incapacitado o no puedas firmar, alguien lo puede hacer por ti, poderes, hay una serie Claro, de... porque por ejemplo, cuando yo partí del punto dónde buscar, es para darle también una idea a la gente de qué tipo de abogado buscar. Y te lo comento porque, Mm, Ángel, por ejemplo, si tú buscas a Héctor Benítez en materia de estate planning, Héctor Benítez no es competente en materia de estate planning. No porque yo no tenga nociones sobre el estate planning, no porque yo no pueda identificar adecuadamente el estate planning, sino porque no fue mi área de estudio, no ha sido mi área de dedicación, no ha sido el área en la que yo me he enfocado a lo largo de mi trayectoria profesional en el contexto de los Estados Unidos. Y aunque puedo tener nociones, no voy a tener la capacidad de visualizar como una persona como tú que te dedicas todos los días a esta materia. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se debe hacer en conjunto, integralmente, como dicen, holísticamente, mm. sobre esa proyección de partida? Entonces, ¿cuál es el tipo de abogado que tienen que buscar? O sea, ¿qué nombre tengo para buscarlo? Porque acuérdate que en el mundo del derecho hay una infinidad enorme, como tal vez en otras áreas. ¿Cuál es el tipo de abogado que debo buscar para ello? Primero que nada. Planificación patrimonial y sucesoral. Eso Ese es el es. nombre de la Sí, especialidad. así es. Y eso embarca el estate planning en inglés. O sea, es Ujú. planificación. ¿Por qué? Porque, bueno, planifica tus activos, ordénalos, protégelo de los acreedores y minimiza, el impacto Ujú. fiscal. O sea, porque aquí todo tiene que ver con impuestos. Pues. Entonces, Claro. mientras tú desarrollas tu negocio, bueno, minimiza, no evadas. Minimiza el impacto fiscal y organiza por si te tienes que ir de Estados Unidos o por si te tienes que ir de este plano, Claro. si vas a Y, fallecer. esa, y esas, por ejemplo, esas propiedades, tal vez tú tienes negocio, pero también tienes tus propiedades de vivienda Mm, que tenías a título personal. Entiendo que esas circunstancias pueden variar caso a caso, pero normalmente una persona que se va es preferible tal vez crear figuras jurídicas que se encarguen o que asuman la nueva propiedad de esas viviendas o de esos negocios para hacerlo. O sea, normalmente, ¿cuál es la mejor práctica para establecer eso? definitivamente. Es una necesidad cambiar de persona natural a persona jurídica por razones fiscales. Aquí hay una ley en el caso de los inmuebles que se llama el FIRPTA, que es con PTA al final, Ujú. que regula todas las transacciones inmobiliarias para los extranjeros. Ok, Si tú estás viviendo aquí más de 183 días, te conviertes en un residente fiscal correcto. americano automáticamente. O sea, tenga el estatus que tenga, ¿no? Entonces, si pasa esos 183 días, ya tú tienes que hacer declaraciones aquí, tienes que hacer todo. Pero si tú te tienes que ir del país, tienes que irte de los Estados Unidos, ya no, te quitan esa condición, porque ya te conviertes en un extranjero. Ujú, Entonces, allí tienes que hacer la compañía para ujú. que esté protegida más tu propiedad, para que no tengas que pagar tantos impuestos, todo eso, porque al ser extranjero vas a pagar más impuestos Claro. que siendo ciudadano, entonces, o residente fiscal americano. Normalmente este proceso de constitución de nuevas compañías, creación de trust, creación de un posible will,
delegación efectivamente de algún tercero de confianza dentro del territorio americano, etcétera, para que se pueda encargar de todo esto. No sé si llevo o no formalidades adicionales como una suerte de protocolización o registro de esos documentos o queda nada más en un contenido de documentación privada y listo. ¿Cuánto es un tiempo prudencial que la persona debe estimar para poder hacer esto de forma adecuada? O si por algún motivo me fui de la noche a la mañana porque no me pude quedar, ¿ok? Suponte, se materializó una detención y pedí la salida voluntaria en un contexto de detención y no tuve cómo hacerlo, aparte del tiempo que pudieras estimar acá, también es factible hacerlo desde afuera. Voy a empezar por lo último. Sí, es factible. Afortunadamente ahorita con el sistema de notarías digitales, Ok, o sea, tiene que ser una notaría de acá, obviamente, que lo que llaman el RON, que es como es la automatización digital notarial, pues es un ok. sistema que hay. No todo el mundo está autorizado para hacerlo, pero nosotros tenemos tercerizado ese servicio, tenemos varias compañías que nos apoyan con eso Ujú. y desde el país que te encuentres puedes firmar, puedes incorporar las compañías, puedes hacer todo. Mm. ¿Ok? Pero si estás acá, ¿Y eso es en todo Estados Unidos o solo Florida? en todo Estados Unidos, en Ese todo Estados Unidos, sistema es en sí, todo Estados Unidos. sí, sí. Ok, Entonces, eso es muy bueno. claro. Eso es excelente porque, bueno, hay que buscar el RON como suena, el RON, y usted busca en la O jurisdicción y busco a dice, Ángel Martínez mejor y que Ángel Martínez me lo diga y me ayude con eso. Digo bueno, yo, mejor no sé. todavía. Digo yo, no sé. Bueno, te agradezco la cuña, así es. Sí, señor. Entonces, sí, y el tiempo, si lo quieres hacer acá, obviamente hay personas, hay clientes que prefieren, pues van a la oficina, están o están acá y todo es más sencillo, Claro. pues es más económico. Yo diría un mes, 2 meses, entre 30 y 60 días dependiendo. Normalmente, Promedio. promedio, normalmente 30 días todo debería estar. Mm, Si hace falta incorporar estructuras fuera, lo que llaman offshore, ujú. compañías fuera por temas fiscales, dependiendo para dónde se vaya el cliente, Ok. se tarda un poco más. Se te puede tardar 45 días, 2 meses. Y la nueva ubicación de esa persona o del cliente impacta en qué tipo de estructuras debes tener. Me explico, es lo mismo irse a Portugal, España o a Venezuela o a Colombia o digamos es algo lineal. Excelente esa pregunta porque sí impacta. Mm, Porque hay que analizar cuál es el destino final. El destino final para analizar si hay tratado para evitar la doble tributación, por ejemplo. correcto. Entonces nosotros obviamente siempre estamos pendientes de eso. No solamente es una planificación patrimonial para que cuando tú fallezcas, sino mientras tú vives también, que te minimice el impacto. Es que date cuenta cómo están interrelacionadas la parte migratoria con esta parte de planificación. O sea, es, o sea, están totalmente unidas y por eso es que de alguna forma también tratar de darle algo de tranquilidad a las personas. Nosotros desde el punto de vista migratorio estamos buscando miles y miles de estrategias para poder llegar a la solución que ellos tienen y que no tengan la necesidad de irse del país. Pero estábamos hablando detrás de cámara y también con otras amistades, que hay algunas circunstancias que desafortunadamente también el mejor consejo es váyase y váyase bajo esta metodología, váyase con esta modalidad para que usted no vaya a tener consecuencias migratorias en un futuro si usted desea volver. ¿Ok? Entonces, esas personas obviamente están pasando por una situación de una incertidumbre de, oye, el negocio que con tanto esfuerzo cree, como bien dices tú, nosotros tenemos clientes que de inmigrantes ya tienen negocios de millones de dólares aquí, Sí. de millones de dólares, o sea, y llegaron la mayoría, porque ojo, tenemos los documentos para saber esa traza, la mayoría tiene efectivamente los elementos para justificar que el dinero empezaron a construirlo acá. Como esos cuentos del inmigrante que llegó nada más con la maletica, etcétera, y empezaron a crecer. Hay muchísimos que El están sueño así. americano. El Yo lo he sueño visto con muchos americano clientes es también. así, es así. Y entonces, el tener que irte de un momento a otro, uno comprende el impacto emocional que eso genera. Pero yo estoy seguro que si tenemos una planificación patrimonial adecuada, ese impacto emocional disminuye al 1000% porque tal vez ya no tengo que vender un negocio en Tres Lochas porque me voy pasado mañana. Tal Correcto. vez ya puedo efectivamente mantener el valor del negocio, el valor de ese punto comercial, como le llamamos en otras partes, ¿ok? Y dejar sencillamente una persona entrenada que pueda continuar las operaciones y que ya la tecnología me permite igualmente hacer un oversight o una supervisión constante, permanente de esas operaciones, aunque no esté en Estados Unidos. No perder la fortaleza que ya logré crear en Estados Unidos
y si efectivamente deseo volver, poder volver en el futuro más inmediato de ellos. Por eso es que yo siento que el conocimiento que tú les estás dando ahorita sobre qué puede pasar patrimonialmente hablando, va a ayudar a que esa presión de la inmensa mayoría de las personas se vaya literalmente a su mínima expresión. Mira, ahora que escuchándote, acabas de mencionar algo muy importante. Tú sabes esa realidad porque manejas documentos y sabes, Ujú, tiene como la radiografía de los clientes. correcto. En el caso nuestro, la radiografía patrimonial, Ujú, no toda. O sea, uno sabe todo lo que tiene el cliente y no sabe. Y tú me preguntabas hace un ratito que cuál era la diferencia entre ir con alguien que te vende un template e ir con un abogado. ujú, El attorney-client privilege. es correcto. Que nosotros los abogados, cuando alguien acude a un abogado americano, debidamente registrado, se garantiza que la información que uno maneja es confidencial. Ujú, Y nadie te puede obligar. ujú. Nadie te puede. Es más, el cliente, se lo digo así a todo, por mi cliente se lo digo, porque a veces, como decimos nosotros, cuchillo pero nadie puede obligarnos a Arre- suministrar información, salvo que haya una orden judicial, tú lo sabes, porque ujú, entonces eso es muy importante. Eso, que tú manejas vida, estábamos hablando de eso antes, tú Tú manejas manejas vida. vidas, tú estás manejando vidas porque tú estás manejando la situación de una persona, una familia que de una noche a la mañana quizás tenga que irse por las razones que sea, porque luchaste y estoy seguro que luchas al 150% Sí, para que señor. eso no ocurra, pero a veces pasa y a veces la gente, mira, en estos días me llamó una persona, una señora, 35 años, el esposo 38. Entró al hospital con un dolor de cabeza, una cabeza. Bueno, resulta que el señor le dio un Un ACV ACV. masivo. No le quieren dar a la señora, a la esposa, no le quieren dar para el tema de seguro de una retribución, de una cuestión del seguro, el informe en el hospital. Porque el esposo no No había había autorizado eso. autorizado a la esposa. Tú lo sabes porque lo viviste y lo hicimos Ujú. juntos. Pues, entonces, esas son cosas. O sea, si tú no haces un documento que a veces son documentos de 1 o 2 páginas, que son Pero que tan tienen importantes, técnica, pero que tienen técnica. Y es lo que la gente no totalmente. entiende. Tienen No, técnica. Cada palabra de ese documento cuenta. Cada expresión de ese documento cuenta. Entonces, muchas personas ubican templates, ubican modelos en Internet, pero que carecen de cualquier cantidad de información necesaria, por más que usted crea que está plasmando todo en un papel. Cada palabra cuenta. así es, Héctor. Definitivamente y totalmente de acuerdo. Y estamos, te invito, ¿verdad? Porque para retribuirte la invitación a que conversemos un poquito más cómo podemos integrar eso, pues todo el tema sobre todo estas personas que están en esta situación, en esta circunstancia, Sí, que ahorita. ojalá cambie, bueno, ya eso lo conoces más tú que llevas el día a día del tema en el Congreso aquí, si hay alguna, ojalá, pero si no, llevarle un mensaje de tranquilidad y que la gente sepa que cuenta con Que tiene un opciones, respaldo, tiene un respaldo, dentro o fuera del país, para dentro, poder fuera. llevar adelante todas estas transacciones. Ángel, si tuvieras que darle algún tipo de mensaje a la gente que tiene negocios, a la gente que tiene patrimonio, a la gente que tiene sus hijos y que quiere saber que ante cualquier eventualidad van a estar protegidos, eh, ¿qué tipo de mensaje le darías en este momento? O sea, ¿cuál sería esa acción inmediata, inicial, indistintamente de que no estén en un problema en este momento? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero es que pierdan el miedo. Perder el miedo a lo que pueda ocurrir. Para fallecer hay que estar vivo. Ujú, O sea, y es un tema cultural, Héctor. Nuestros clientes americanos lo entienden así. ujú, Nuestros clientes latinos les cuesta un poco más y pasan las cosas. Le pasó a este muchacho de 38 años, ahora la esposa tiene que ir a una corte de guardianship, a buscar un abogado de guardianship, o sea, y no, lo vemos todos los días. Vemos familias, hermanos peleándose por las herencias. ujú, Vemos personas, vemos hijos inventados que llegan a los procesos sucesorales aquí, los probates, ujú. diciendo yo soy hijo. No, o sea, todo nos va a pasar. No puede pasar fallecimiento, podemos pasar por una quiebra, podemos pasar por una deportación, todo puede pasar. Y un país tan desarrollado, que están las reglas claras, pues nosotros no inventamos nada. Las Ya reglas claras, existe, pero diversas. muy diversa. Y Pero por diversas. eso es que estamos aquí sentados. Ujú.
porque es imposible que alguien, por más que se apoye en inteligencia, el doctor ChatGPT, como tú bien Ujú. lo mencionaste, es imposible. Es imposible que acudan, pierdan el miedo y planifiquen. Estamos en un país de primer mundo. La planificación siempre sale más económica que no hacerlo. Ujú. Al no hacerlo, Miren, ya, bueno. amigos, para que ustedes tengan una idea, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero para que, por ejemplo, una persona como el doctor Ángel Martínez pudiera llegar a tener el conocimiento a lo que se dedica, pasan primero por un bachelor de 4 años, ¿ok? Posteriormente tienen que pasar exámenes rigurosos para ver si son admitidos en escuelas de derecho y tienen que estudiar 3 años de derecho más. Y después de que logran graduarse 3 años adicionales de derecho, hayas pasado por todos esos estudios o no, tienen que tomar un examen, aquí se le conoce como el examen de la barra o el examen del colegio de abogados, que normalmente son exámenes que duran por lo menos 2 días, muy intensos, y que para tú poder lograr una aprobación de esta naturaleza cuesta sangre, sudor y lágrimas. O sea, el esfuerzo es titánico. Mi punto, a donde voy con esto, todo este esfuerzo unido a la cantidad de años de experiencia y ya formar parte de una comunidad jurídica que permanentemente está discutiendo avances, desaciertos, cambios, etcétera. Obviamente van a ubicar a una persona como el doctor Ángel Martínez en una posición muy distinta a la que puede tener una persona que sencillamente no se dedica a esto, nunca ha tenido vinculación con esto, para poder identificar integralmente qué es lo que a usted más le conviene. Entonces, por favor, no subestime ese conocimiento, y en el momento en el que usted vaya a tener o vaya a realizar o vaya sencillamente a materializar una partida, un cambio, lo que sea, busque una persona como el doctor Ángel Martínez cuando se trate de temas de planificación patrimonial, porque solo así es que usted va a saber cómo, si está pisando un lado de la alfombra, no se le levante el otro, y usted ciertamente pueda mantener la paz de todo lo que forma parte de sus activos emocionales, de sus activos patrimoniales, de sus activos familiares, de todo lo que de alguna u otra manera forme parte de su vida. Esta es la mejor forma de hacerlo. Ángel, te doy las gracias, hermano. Como dijiste, esta no va a ser la única oportunidad en que vamos a estar ya conversando públicamente. Vamos a estarlo haciendo seguramente en otros espacios. Me estoy autoinvitando a su oficina también, porque vamos a conversar más de una vez, ya no como cliente nada más, sino también desde este punto de vista. Y sencillamente, pues deseo que estas palabras se repliquen, estas palabras que diste, estos consejos que diste, se repliquen de ahora en adelante muchísimo, para que la gente entienda que dentro o fuera de los Estados Unidos su tranquilidad patrimonial puede estar garantizada si saben hacerlo bien. A ti, Héctor, gracias por la Sí, invitación señor. y encantado, encantado de Gracias, estar aquí. gracias. Bueno, amigos, les doy la despedida, igual Ángel, y agradecidos por habernos acompañado en este episodio de Migración Inteligente, este episodio número 8. Estamos en una nueva temporada, bueno, explorando también y viviendo este proceso de las conversaciones, el podcast, etcétera. Gracias a ustedes.